Ya se disputó la primera ronda de la fase previa en la Copa Oro 2021 y de 12 selecciones ahora solamente quedan 6 que van a luchar por un boleto en la fase de grupos del torneo regional de la CONCACAF. Por eso es que vamos a repasar lo que sucedió en esos 6 partidos y además de una vez les voy a dar mis pronósticos para esa segunda ronda. A continuación. Y vamos de una vez con el repaso de esa primera ronda e iniciamos con el partido en el que Haití venció 6-1 a San Vicente y las Granadinas. Un juego en el que hubo una situación muy clásica de la CONCACAF, porque San Vicente y las Granadinas pudo viajar solamente con 13 futbolistas debido a problemas en la visa para entrar a Estados Unidos, así que solamente tenía 2 cambios disponibles y encima viajaron sin portero. Ninguno de los porteros pudo viajar a los Estados Unidos y por esta razón un defensa tuvo que actuar bajo los 3 palos durante los 90 minutos, una situación que se vio evidenciada durante el desarrollo del juego porque realmente cometió bastantes errores, normal, pero bueno, Haití, aparte de que ya tenía la balanza inclinada antes del partido y contra las mejores condiciones de San Vicente y las Granadinas, pues con esta situación todavía más y prácticamente caminando, la selección haitiana venció a su rival. A pesar de todo pudieron descontar y dieron un buen partido, al menos trataron de dar resistencia, pero como les digo, sin esforzarse mucho, sin meter el acelerador, la selección haitiana venció 6-1 a su rival y se metió en la segunda ronda de esta fase previa. Y en el otro partido de esta llave se dio un sorpresón cuando Bermudas venció 8-1 a su similar de Barbados, y aquí la sorpresa no es tanto por quién ganó, porque se los había comentado en la previa, 2 selecciones que llegaban con niveles bastante parecidos y que cualquiera de las 2 que ganara pues tampoco me pareció una sorpresa, pero es que fue la forma en la que Bermudas aplastó a Barbados, que fue completamente desconocida de lo que vimos recientemente en la eliminatoria, en la que al menos creíamos que Barbados podía pelearle este partido a la selección de Bermudas. Yo incluso la puse como favorita porque me parecía que era de esta forma. Bermudas había llegado muy mal después de la eliminatoria, pero aquí se lavó completamente la cara. Un partidazo de su estrella Nahki Wells, que juega allá en el Bristol City en la segunda división de Inglaterra, que anotó un hat-trick. Bermudas, que de hecho anotó el gol más rápido en la historia de la Copa Oro, me parece que a los 17, 18, 19 segundos ya estaba por arriba en el marcador. Anotó 4 goles en el primer tiempo, 4 goles en el segundo, y Barbados, como les digo, completamente desconocida, la golearon y ahora es Bermudas la que sigue con vida y se citó con Haití en la segunda ronda de esta fase previa. Nos pasamos a la segunda llave de esta fase previa e iniciamos con el juego en el que Guatemala goleó 4-0 a su similar de Guyana, en un partido en el que la dominadora del juego fue claramente la selección centroamericana, pero que le costó mucho traducir ese dominio en goles, a pesar de que terminó con goleada. Pero sí, durante el primer tiempo solamente un gol pudo anotar Guatemala y ya fue en el segundo que llegaron los otros 3, pero bueno, al menos positivo que Guatemala lleva las acciones del partido. Una Guyana que de hecho resistió bastante bien y que dio una cara, no sé si muy distinta a lo decepcionante que fue en la eliminatoria, pero al menos peleó un poco más, trató de plantarle cara a la selección de Guatemala, pero sí se quedó muy corta y claramente la selección centroamericana lo mereció y por esa razón fue que anotó los 4 goles y ahora avanzó a la segunda ronda de esta fase previa. Y en el otro juego de esta llave, Guadalupe venció 2-0 a la selección de Bahamas en un partido en el que claramente los protagonistas fueron los 2 arqueros, tanto Ian Lowe de Bahamas como Johan Thuram de la selección de Guadalupe fueron los que evitaron que este partido terminara con muchísimos más goles. Incluso, para no irme muy largo, en los primeros segundos Johan Thuram evitó que Bahamas se pusiera en ventaja en el marcador, y esta fue la tendencia durante los 90 minutos en un partido en el que Bahamas mostró una cara muy distinta a lo que se estaba esperando y Guadalupe se vio también más limitada de lo que creíamos. Entonces bueno, un partido que terminó siendo más peleado, sin embargo fue Guadalupe la que pudo aprovechar y ponerse 2-0 en el marcador, pero incluso en el primer gol Ian Lowe casi lo tapa. Entonces, como les digo, un partido muy peleado con los arqueros en un gran nivel de juego y que al final fue Guadalupe la que pudo aprovechar, ganó 2-0 y a pesar de que se estaba esperando esto, sí creo que se quedó un poco corta en cuanto al nivel de fútbol de esta selección caribeña, pero logró avanzar a la segunda ronda. Y finalmente llegamos a la última llave, primero con el partido en el que Trinidad y Tobago goleó 6-1 a su similar de Montserrat, en un juego en el que estas 2 selecciones mostraron caras completamente distintas, al menos a lo que vimos en los últimos juegos de la eliminatoria.
Trinidad y Tobago, que quedó eliminada de la clasificación al mundial, aquí se lavó la cara, empezó a jugar mucho mejor, a levantar su nivel, a dominar el partido y aprovechar las oportunidades, y bueno, me parece que demuestra que sigue estando un escalón arriba de muchísimas de las selecciones de nuestra región, mientras que enfrente tuvo a una Montserrat que estuvo muy ordenada en defensa en la eliminatoria y aquí estuvo completamente desconocida. Errores infantiles de su arquero, también de sus defensas, y que le dio la oportunidad a Trinidad y Tobago de que 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces aprovechara para que la goleara. Y creo que lo único destacable de esta selección caribeña fue, como siempre, Lyle Taylor, el delantero estrella de esta selección de Montserrat, que bueno, anotó el único gol, jugó un partido un poco distinto al resto de sus compañeros, me parece que fue el único que intentó algo, pero Montserrat, como les digo, una decepción completa, cayó goleada 6-1 y es Trinidad y Tobago la que sigue viva en esta fase previa. Y finalmente, el último partido que se iba a disputar de esta fase previa era entre Cuba y Guayana Francesa, que oficialmente quedó con un marcador de 0-3, favoreciendo a la selección sudamericana. Sin embargo, el partido no se jugó porque la selección cubana se quedó en Nicaragua, no pudo viajar a Estados Unidos por problemas con la visa, y aquí se dio muchísima polémica de ver de quién era la culpa, si de CONCACAF, si de la Federación Cubana, y bueno, les puedo decir que no hay información suficiente para poder entender en su totalidad qué fue lo que pasó, pero según lo que leí, CONCACAF hizo todo lo posible luego de que en realidad la responsabilidad de todo esto recaía sobre la Federación Cubana de conseguir las visas, de hacer todo esto con tiempo, y bueno, al final no se pudo dar. Cuba, de hecho, ya había desde el día anterior se estaba dando la información de que iba a llegar directamente del aeropuerto a jugar el partido. Luego no había ninguna información, esto lo comenté en mi cuenta de Twitter, de que no se estaba informando qué estaba pasando. Nadie sabía si Cuba ya estaba en el avión, si no había viajado, qué pasaba si no podía llegar a Estados Unidos. Entonces bueno, aquí realmente un punto negro en esta fase previa, pero al final la selección cubana no pudo viajar y por esta razón CONCACAF informó que es Guayana Francesa la que sigue con vida en la fase previa, avanza a la segunda ronda frente a Trinidad y Tobago, pero bueno, desgraciadamente para la selección cubana por problemas extradeportivos no pudo jugar esta fase previa y queda eliminada de la Copa Oro. Y ahora repasemos nada más cómo queda la segunda ronda de esta fase previa en la Copa Oro 2021. Como les estaba comentando, en esa primera llave avanzaron tanto Haití como la selección de Bermudas, que ahora se citaron y van a disputarse uno de los boletos a la siguiente ronda, a la fase de grupos del torneo regional de la CONCACAF. En la segunda llave, Guatemala se citó con Guadalupe y de entre estas dos selecciones saldrá otro de los cupos, mientras que en la última llave, Trinidad y Tobago y Guayana Francesa serán las selecciones que se enfrenten por el último cupo para la fase de grupos de la Copa Oro 2021. Y nada más para que repasemos nuevamente, aquí están a dónde clasificarían, a cuál de los grupos de la Copa Oro clasificarían. En el grupo A va a salir ya sea Trinidad y Tobago o Guayana Francesa, en el grupo B será Haití o la selección de Bermudas, y finalmente en el grupo C la que va a completar las 4 selecciones serán ya sea Guatemala o la selección de Guadalupe. Y ahora que ya está lista la segunda ronda, de una vez les voy a dar mis pronósticos de esos 3 partidos que se van a disputar el próximo martes 6 de julio. Entonces empecemos con el de Haití frente a la selección de Bermudas, un juego en el que a pesar de la gran sorpresa que dio Bermudas, creo que lo que dije en el video previo lo mantengo. Creo que Haití no tenía rival en este lado de la llave, que pasó caminando frente a una selección de San Vicente y las Granadinas que evidentemente no le puso mucha resistencia, pero que a pesar de todo creo que Haití, si mete un poco más el acelerador, puede dar mucho más, y por esa razón veo muy difícil que Bermudas pueda al menos competirle a esta selección haitiana. Veremos si da nuevamente la sorpresa, si puede competirle, si puede complicarle un poco, pero es que veo muy claro este partido en favor de la selección de Haití, a la cual le voy a dar un 70% de posibilidades de avanzar. Creo que me estoy quedando corto, había pensado darle 75 o incluso 80, pero bueno, por el gran partido de Bermudas lo dejo en 70% para Haití, 30% para la selección de Bermudas, que veremos si luego dar esa sorpresa en la primera ronda aquí también lo puede dar y colarse en la fase de grupos. En el segundo partido, Guatemala se va a enfrentar a la selección de Guadalupe en un juego en el que me parece que aquí también claramente la balanza está inclinada del lado de la selección centroamericana de Guatemala, pero hay que tener cuidado con una Guadalupe que, como les dije, puede ser bastante ordenada en defensa, con un arquero como Johan Turán, que
frente a una Guatemala que le costó mucho en este primer partido traducir su dominio en goles, podría complicársele el partido. Sin embargo, no veo que Guadalupe pueda hacerle muchísimo daño a Guatemala. Creo que si la selección centroamericana se calma, empieza a aprovechar sus oportunidades y a dominar el juego, como estoy seguro que va a suceder, no tendría muchos problemas para avanzar a la fase de grupos. Entonces le voy a dar el mismo porcentaje que en el primer partido, 70% para Guatemala contra un 30% de la selección de Guadalupe, que puede hacer el daño. Sí creo que puede al menos competirle a Guatemala, pero que veo muy difícil que pueda ganarle este juego y quedarse con el cupo en la siguiente ronda. Y finalmente, el último juego de esta fase previa será entre Trinidad y Tobago y la selección de Guayana Francesa, en un juego que cuesta mucho analizar porque seguimos sin conocer el nivel real de Guayana Francesa, ya que no pudo jugar ante Cuba, pero es una selección que, como les dije, es muy interesante, tiene mucha experiencia con futbolistas de gran nivel. Entonces creería que Guayana Francesa llega bien. De nuevo, todavía no tenemos con qué compararla. Sin embargo, creo que también está el hecho de que Trinidad y Tobago disipó muchas dudas de su nivel, que sigue siendo una selección de un nivel superior aquí en la CONCACAF, superior a la mayoría, como les dije antes, aquí en la región, pero que sí no sabemos qué pudo ofrecer Guayana Francesa. Sin embargo, me sigo inclinando porque Trinidad y Tobago va a conseguir el boleto a la fase de grupos. Creo que va a ser un juego muy cerrado. Me parece que de los tres va a ser el más peleado, pero que aún así la balanza se inclina por el lado de la historia y la experiencia de Trinidad y Tobago, y que con esa lavada de cara en este primer partido me parece que con la motivación van a continuar así hasta conseguir el boleto. Así que le voy a dar 65% a Trinidad y Tobago contra un 35% de Guayana Francesa, que igual les dije que me parece que aquí ninguna de las selecciones que clasifique sería una sorpresa. Creo que aquí puede darse cualquiera de las cosas, pero sí creo que Trinidad y Tobago llega mejor y que es la que va a quedarse con el boleto. Y ahí tienen el repaso de lo que sucedió en esta primera ronda en la fase previa de la Copa Oro 2021, y quiero conocer sus opiniones de lo que sucedió en esos 6 partidos, o bueno, 5 que terminaron disputándose, específicamente de las situaciones de San Vicente y las Granadinas y también de Cuba, 2 historias clásicas aquí en la CONCACAF, y que me dejen también de una vez sus pronósticos para los partidos que ya van a definir a los clasificados para la fase de grupos. Si no están suscritos a mi canal, les pido que lo consideren si les gustan todos estos temas de Copa Oro y de la CONCACAF, porque se vienen muchísimos videos históricos de actualidad de todo lo que está sucediendo en este torneo regional de la CONCACAF. Entonces consideren suscribirse, enciendan las notificaciones para que nunca se pierdan mis videos, y si les gustó este, dejen un like. Pero por el momento, esto es lo que les cuento y nos vemos en la próxima.